Hola, ¿ya estamos listos, Emilia? ¿De qué tratará el programa de hoy? Del análisis del texto dramático, que como ya aprendimos, es una de las primeras acciones que deben llevarse a cabo cuando se montará una obra de teatro. Pero para iniciar el proceso de montaje, no basta con tener el texto dramático. Hay que analizarlo adecuadamente y conocer los componentes de la historia. Un texto dramático no solo consta de letras y hojas. Tiene características y una estructura que ayudan a llevarlo a escena. El análisis de una obra permite al director y a los actores tener clara la trayectoria del personaje principal a lo largo de la historia y con el conflicto que vive. ¿Qué emociones, actitudes, gestos, volumen de voz e intenciones vocales deben crear los actores, además de su relación con cada personaje en la historia? Hoy hablaremos de los elementos que se deben tener en cuenta para realizar el correcto análisis de una obra. La obra dramática se compone de distintos elementos característicos y estructurales. Diálogos. Es el intercambio de información hablada que se da entre dos o más personajes. En el texto, aparece primero el nombre del personaje que habla, a veces seguido de un guión largo, para dar pie a que intervenga cada uno a la vez. Acotaciones. Son indicaciones que el dramaturgo pone en diferentes partes del texto para el director y apoyar la caracterización que realizarán los personajes en el montaje escénico, e indican la intención que el actor debe dar a un texto de acuerdo con su situación, la emoción que vive y el gesto que requiere, el tono en que se debe llevar a cabo una escena o toda la obra, las acciones a realizar, el lugar donde se encuentra y la época, entre otras cosas. Cuadros o actos. Una obra teatral puede dividirse en uno o varios actos o cuadros, compuestos por una sucesión de eventos llamados escenas. Escenas. Una escena está delimitada por un lapso de tiempo en que se desarrolla un acontecimiento de inicio a fin, y cada una va dando forma al conflicto que viven los personajes. Personajes. Son todos los seres humanos, animales o cosas imaginarias que se involucran en la historia que presenta una obra de teatro. Se dividen en principales y secundarios. Los encargados de dar vida a los personajes son los actores. Conflicto. Es el problema o apuro que el personaje principal debe resolver, enfrentándose a una serie de obstáculos o fuerzas que personifica el personaje antagónico. Género. Es una característica de las obras dramáticas que les permite ser clasificadas de acuerdo con las acciones que se presentan, el tono, el tipo de conflicto, la verosimilitud de los hechos y el tipo de desenlace. Estas características hacen que una obra se clasifique como un género en particular. Por ejemplo, tragedia, comedia, tragicomedia, melodrama, pieza, pieza didáctica o farsa. Contexto. El contexto parte de las circunstancias que rodean a los personajes en el tiempo y el espacio. Es decir, la época, el momento histórico y político, el lugar geográfico y la clase socioeconómica a que pertenecen. Los elementos estructurales de una obra de teatro son: principio. Es el momento en el que se conoce a los personajes, su contexto y el conflicto que deben enfrentar. Desarrollo. Implica todos los momentos en que se desenvuelven y encadenan las acciones y circunstancias que llevarán al conflicto a su máxima tensión. Clímax. Es la parte donde el conflicto de la obra llega a su punto más alto y el personaje debe tomar una decisión para salir o no de él, y afrontando las consecuencias que esto tenga. Desenlace. Es la parte de la obra en que se resuelve el conflicto, ya sea de forma favorable o desfavorable para el personaje principal. Entonces, ¿un texto dramático es algo más complejo de lo que parece? Así es. Todos y cada uno de los elementos mencionados son indispensables para representar la historia y transmitir el mensaje de forma adecuada. Pero para representar esa historia, debemos tener claro un elemento más: la trama de la obra. ¡Tomen nota! Una trama es un conjunto de hilos o cuerdas entrelazados que forman una tela o red. En el teatro, esa tela o red es la historia que se quiere contar. Y los hilos son todos los elementos de los que ya hablamos y la forma en que se unen para contarla. Por ejemplo,
la relación que tienen los personajes entre sí, el orden en que se llevan a cabo las acciones y la secuencia en que se presentan los acontecimientos. Los personajes principales son aquellos en torno a los cuales gira la historia. Los personajes secundarios actúan alrededor de los personajes principales. Su papel consiste en ayudar a que los personajes principales lleven a buen término su tarea. Los personajes incidentales son los que aparecen de vez en cuando y no aportan elementos al conflicto, pero sí apoyan el contexto de la obra. Y ya llegamos al final de este programa. ¿Qué les pareció la introducción al análisis de una obra de teatro? Con ello, aprendimos a reconocer algunos de los elementos que la componen y la importancia de identificar la trama de una obra, lo que ayudará a contar mejor la historia. ¡Nos vemos en el próximo programa!